No sé qué es lo que realmente me impulsa, por qué así se ha sucedido. Vine a Varsovia para empezar de alguna manera, para trabajar en el modelaje, para terminar la escuela y al final todo resultó bastante espontáneo porque recibí un mensaje en Max Models de TVN invitándome a un casting. Al principio me lo tomé un poco con escepticismo, no sabía si debía ir o no. Luego un amigo también vino y me dijo, escucha, hay un casting para Top Model, tienes que estar ahí. Yo le dije, bueno, está bien, el casting era en 2 días, ¿no? Yo completamente preparado, en forma dije, entro. Y la verdad es que pasé 2 días en los castings, 2 días duros porque eran jornadas de 12 horas. Castings, pero lo logré. Además tenía exámenes, aprobé los exámenes, uno lo suspendí, está bien. Y entré al programa y aprobé esos exámenes, así que estaba súper contento. Y digo, fue totalmente espontáneo, no sabía que iba a entrar. Al llegar al casting vi a 400 personas en la plaza y pensé para mí mismo, mira cuántos hombres guapos hay aquí, ¿con quién compites, no? Eso fue lo que pensé al principio. Yo con mis zapatitos, unos mocasines por ahí, vaqueros, una camisa ajustada y caminaba por ahí, ¿sabes? Y solo veían a ese tipo de chicos. Caminaban así, bien anchos, y yo pensaba, madre mía, pero bueno, al final salió bien, incluso mejor de lo esperado. Lo cierto es que sigo en contacto con esas personas hasta el día de hoy, los que al principio caminaban así, en los castings, y de verdad, eran tipos muy guapos, ¿sabes? Pero tenían la cabeza bien puesta y eso también era genial, que podía hablar con ellos completamente aparte de... claro, era una competencia porque todos luchábamos por conseguir un lugar, pero... Sana, si lo consigues, genial. Si no lo consigues, también genial. Una vez un muy buen amigo mío me dijo un dicho verdaderamente muy bueno. Estaba leyendo un libro y me dijo, escucha, lo importante en la vida es organizarte de tal manera que incluso cuando duermas, tu dinero siga creciendo. Y pensé, qué bien, qué bien. Voy a ir implementándolo poco a poco por ahí. Por supuesto, antes ya hacía diferentes cosas, pero aquí empecé a pensar de una manera más profunda. No digo que sea un gran empresario ni que haya logrado algo extraordinario, porque creo que uno construye eso a lo largo de toda su vida, pero mientras tenga energía, mientras tenga fuerza, mientras tenga ganas y una imaginación más o menos buena, voy armando todo como si fueran piezas de un rompecabezas. Pero antes, cuando era niño, armaba rompecabezas y ahora armo mi propia vida. Y trato de hacer todo con cabeza. Soy fisioterapeuta, me gusta hacerlo, sé lo que hago y también aprendo allí. Cada paciente es un caso nuevo, cada persona es un nuevo desafío para mí. Ese es mi trabajo. ¿Modelaje? En el modelaje puedo vivir toda la vida si envejezco bien en este ámbito. Si sigo siendo guapo dentro de 40 años, me contratarán para campañas, me llevarán a las pasarelas. No me voy a limitar de ninguna manera, es decir, no haré solo una sola cosa. En el modelaje estoy abierta todo el tiempo, pero tampoco me gusta pedir trabajo. Me gusta hacer algo y me pagan por ello. Y lo mismo aquí en el modelaje, no quiero que parezca que quiero hacer algo porque tengo que ganar dinero. No, alguien me quiere, está decidido a tenerme, sabe cómo soy, sabe cómo camino, sabe cómo hablo, sabe lo que hago, realmente... que no soy solo una modelo segura de sí misma que solo espera algunas campañas o pasarelas, sino que también tengo varias otras pasiones, ¿verdad? Fútbol. Dejé de jugar al fútbol, mi deporte favorito, cuando entré al programa de estudios universitarios, pero ahora he vuelto de nuevo. No fue un error, porque todos me dicen que cometí un error al dejar de jugar al fútbol, pero era un momento en el que también estaba buscando otra parte de mí mismo. Si podía dedicarme únicamente al modelaje o si tal vez podía hacer algo más. Al principio fue difícil para mí dominarlo todo, porque era mudarme a Varsovia, así que también tenía que arreglármelas de alguna manera allí. Y luego decidí que, sin embargo, tengo tiempo para el fútbol. Y ahora he combinado, cuando abrí la isla en Toruń, también combiné la rehabilitación. Es decir, donde juego al fútbol ahora también hago rehabilitación para los chicos. Les doy recuperación biológica, que realmente la necesitan mucho. Y además también juego como portero. Y el primer partido que jugamos
Jugamos con los chicos, el entrenador se acercó a mi entrenador y le preguntó de dónde era ese portero, quién era ese portero, y yo tuve un día increíble, de verdad, siempre lo llamo el día del caballo, o sea, perdimos 3-1, pero deberíamos haber perdido 10-1. Pero los chicos no entendían por qué yo atajaba todo y el entrenador le respondió al otro entrenador, iba camino al partido y estaba parado en la parada de autobús, así que lo recogí, dijo que juega al fútbol y... Así que trato mientras tenga fuerzas y no digo que ahí vaya a terminar. He corrido maratones, he corrido Spartans. Es un buen desafío, pero me dije a mí mismo que no es para mí, ¿sabes? No es para mí, porque cuando corrí 26 kilómetros en Clínicas Droid, eso fue suficiente para mí. Fue tan intenso que cuando terminé la carrera tardé 1 hora y media en recuperarme. Quiero decir, la deuda de oxígeno que tenía era tan grande que pensé, no me voy a levantar. Me quedé completamente sin energía, así que me dije a mí mismo, es una pena desperdiciar mi salud si puedo ayudar a alguien. No, porque después tengo que volver a la rehabilitación y no tengo fuerzas para nada. Así que pensé que... Y lo más curioso es que todo lo que hago en el deporte lo traslado a la rehabilitación. Es decir, yo mismo sé que puede dolerle a alguien y si algo duele, sé exactamente dónde duele. Así que digo, tanto a los maratonistas como a los deportistas, soy capaz de motivarlos bien para correr. Poco a poco, pienso, poco a poco. Mi primera moto fue una Motorinka. A menudo vuelvo a ese tiempo y recuerdo que mi hermano fue el primero en recibir una Motorinka y yo le tenía mucha envidia y quería una de esas cuadradas con el tanque cuadrado. Caben 4 o 5 litros allí de gasolina, lo recuerdo. En la mía 5,5 porque ya tenía el tanque ovalado. Pero recuerdo que mi madre me compró esa Motorinka y me dijo, hijo, tanto querías tener una como la de tu hermano, pues aquí la tienes. Estaba tan feliz, solo que hubo una cosa que se me quedó grabada. Él tenía una roja y a mí me gusta el color burdeos, pero la mía era naranja, así que de inmediato quise pintarla, pero igual la usaba y era genial. Recuerdo mi primer accidente en la Motorinka. Yo iba sentado sobre el tanque, llevaba a un amigo en el asiento y estaba cruzando un pequeño charco cuando de repente me pasó algo. El manillar se giró porque era un manillar muy pequeño y él salió volando por mi culpa, yo terminé de lado, caí sobre él y su dedo, recuerdo, no le pasó nada grave, ¿sabes? Pero éramos jóvenes, así que su dedo quedó doblado hacia el otro lado y empezó a hincharse. Yo le decía, no te preocupes, viejo, no te va a pasar nada. Se le hinchó un poco, pero al día siguiente tenía una hinchazón enorme. Yo como un caracol, pero fue divertido. No, esa fue mi primera motocicleta. Después, en algún momento, mi padrastro las armaba. WFM, WS, así que yo también intentaba ayudar, porque recuerdo que una vez armamos un Comar nosotros mismos. Y ese Comar, por supuesto, no era como este tan bonito, con los colores combinados. Tenía una horquilla azul marino, la otra amarilla. Los espejitos ya eran rojos, por ejemplo, era una mezcla total de colores, ¿no? Pero recuerdo una situación en la que las marchas eran manuales. Lo encendí, me subí y fui en una dirección. Mi madre y mi padrastro se quedaron mirándome mientras me iba. Y se me apagó la moto. Me di la vuelta, venía un camión, pasó, y yo digo, voy a empujar la moto hasta casa. Como todavía no controlaba eso, puse la segunda marcha y metí el embrague. Lo apreté y así empujaba la moto, empujaba. Y mi papá dice algo así como, súbete, que si la empujas, eso. Y de repente solté el embrague y la moto arrancó. Bueno, ya sabes, cuando me jaló aceleré y seguí andando. Y así él corre detrás de la moto y yo voy directo hacia ellos, de frente voy hacia ellos. Mi mamá se paró delante del coche porque detrás de ella estaba el coche y así. No sabía dónde iba a chocar, ¿sabes? Y yo delante de ella tan pequeño tiré la moto a la zanja y me quedé tirado, llorando, diciendo, no me vuelvo a subir a esa moto nunca más. Ahí se acabó todo, pero recuerdo que la rueda seguía girando, ¿sabes? Bueno, era nuestra moto plegable, así que era una pasada poder conducirla, ¿no? Pero recuerdo que en ese momento estaba aprendiendo incluso a cambiar de marcha porque uno no está acostumbrado, ¿no? Y luego después mi mamá me compró un scooter, una Honda. Recuerdo que literalmente salí de la casa del tipo y ya estaba inundado, tenía una fuga. El flotador en el carburador, yo lo llené hasta arriba porque a mí me gusta llenar el tanque hasta el tope, ¿sabes? Lo tapé, miro y veo que la gasolina se sale por debajo y digo, bueno, vaya compra que hiciste.
la primera metida de pata, pero después cambiamos ese flotador en el carburador y realmente quedó bien. Motocicleta, ese era mi scooter. Después también tuve un scooter Peugeot y me hice... Tenía un baúl grande y en ese baúl puse 2 altavoces, una radio, iba por el pueblo y era... De verdad, era una fiesta tan fuerte que ahí mismo armábamos la fiesta. Y después tuve una RS de Aprilia de 50cc. Y andaba por el pueblo, todo bien, todas las curvas eran mías. Iba con una amiga y salía de una curva, ¿sabes? Y me quedé colgado en un árbol, pero estuvo divertido, ¿no? Estuvo divertido. Conocía todas las curvas, sabía cómo era todo, pero estaba oscuro, una piedrita y ya no pude frenar. Considero que fueron muy buenas y emocionantes aventuras. Aprendí muchísimo conduciendo cada una de esas motocicletas, una tras otra, con gran dedicación. Y después me compré una Kawasaki, una 800. Me enamoré, creo que desde el principio. Salí con ella de Poznań, después de que el tipo me llevó a dar una vuelta. Al principio estaba sentado atrás y le decía, señor, más despacio, porque no lo voy a aguantar. Y él ahí derrapando la parte trasera, acelerando en algún sitio, apretando el gas. De verdad estaba... Cuando salí del concesionario con él, en esa moto, camino a casa, después iba a 50 por hora. Tengo que acostumbrarme a esto, porque si le doy al acelerador de golpe y dicen que no apriete mucho el acelerador porque me voy a caer. Pero recuerdo que de alguna manera lo logré. Iba tranquilo, llegué y así... Feliz porque tardé 4 horas en ir de Poznań a casa, ¿no? Pero llegué, lo más importante es que llegué, ¿verdad? Y así, poco a poco, por ahí... Por ahora estoy ligado a la Kawasaki, ya veremos qué trae el futuro, ¿no? Es decir, sí, como... Justo también escribí en una entrevista que... Cuando era niño, muy pequeño, que obviamente no andaba en moto porque todos me lo prohibían por el peligro, recuerdo que cuando iba de compras con mi abuela o mi abuelo siempre decía, abuela, ¿me comprarías la revista Autos Fiat o Fiat Motocicli? Y el abuelo siempre sacaba un billete de 10 o 15 de su bolsillo y decía, toma mi niño, toma, ve y cómpratelo. No digo que lo leía todos los meses, pero siempre que estaba por ahí cogía algo para leer. Todavía no compraba Playboy ni CKM en ese entonces, pero siempre me fascinó ese mundo de los autos deportivos o las motos deportivas. Al igual que las mujeres, así es como funciona. Es decir, la intención principal con la que fui era la mía. Quería dar las gracias también por Top Model, quería agradecer por muchas cosas diferentes, por la gente que conocí en el camino. Tenía mi propia intención con la que fui y a todo eso se sumaron mis fans, quienes en ese momento crearon una cantidad enorme de mensajes, una red virtual. Me sorprendió muchísimo que estuviera ocurriendo algo así. Recuerdo que ahí, bueno, 5 millones, creo que en ese momento tenía a la gente conmigo, que entraba a mi perfil, me enviaban tantos mensajes que cuando llegaba al lugar, recuerdo que siempre me sentaba o a veces me tumbaba en la colchoneta y leía esos mensajes. No era capaz ni siquiera de leer ni siquiera la mitad de lo que llegaba en un solo día. Y recuerdo que el primer día, no recuerdo si estaba en Isvik o si era el primer día, me llamó de inmediato una señora de un periódico de Włocławek porque alguien me había visto, alguien me había tomado una foto y quería saber si realmente era yo y si podía hacerme una entrevista. Le dije que tal vez después de regresar, pero no ahora, por teléfono. Hasta el día de hoy sigo en contacto con esa señora, una mujer muy simpática que me llamó en ese momento. Hicimos la entrevista durante esa peregrinación cuando me fui a sentar en algún lugar y conversamos. Así que caminé durante 13 días. Esa fue mi tercera peregrinación. Yo siempre trato de... No me gusta solo caminar. Por supuesto hay que caminar, pero no me gusta solo caminar, prefiero hacer algo más. Y recuerdo que en la primera peregrinación en la que participé había más de 400 personas. En ese entonces eran tiempos en los que esas peregrinaciones realmente eran enormes. Y no era como ahora, que todos tienen alojamiento, era o la escuela o una tienda de campaña, algo así. Ahora ya es diferente. Ahora muchas más personas se alojan en casas de la gente está más dispuesta a recibirte, pueden al menos ofrecerte agua y un bocadillo. Y recuerdo la primera vez que fui y llevaba altavoces, cajas, algo así. Los arrastraba conmigo porque simplemente no me gustaba caminar.
Prefería involucrarme en algo y ayudar a alguien más. Y en la segunda peregrinación ya llevé a mi hermana para que fuera conmigo. Ella también estaba súper contenta, pero entonces yo me separé de ella y fui como parte del equipo de orden, es decir, sostenía el cable y desde el otro lado avisaba que había que apartarse porque venía un camión. Y ya en la tercera peregrinación quería estar en el equipo de tráfico, es decir, también dirigía el tránsito y al principio pasé por una capacitación, todo, porque al final uno es responsable del grupo, pero me alegraba que... Porque claro, ahí van personas con ya 20 años de experiencia, ¿no? En la peregrinación, donde ese equipo de tráfico ya debe tener toda la responsabilidad. Y aquí me alegró que el sacerdote con quien pasé las pruebas confiara en mí. Y dice, bueno, es un chico joven, pero simpático, ambicioso y sabe lo que hace, así que bienvenido al equipo, ¿no? Así que eso también fue genial. Es obvio que uno va entonces un poco solo, aislado de todo el grupo, porque o vamos al frente o vamos atrás. Atrás se escucha un poco, porque claro, con el viento y al frente, bueno, no siempre era con el viento, a veces era contra el viento, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, cuando llegué a Częstochowa, recuerdo un alivio, como si se me quitara un peso de la cabeza. Por supuesto, los mensajes no se acababan. Creo que solo un mes después, un buen mes después de la peregrinación, cuando ya había empezado, fue que terminé de leer todas las intenciones hasta el final. Intenté responderle a cada uno. Bueno, y en Częstochowa traté de rezar por las personas que me escribieron, porque no era capaz de leerlo todo, yo necesitaba una conversación, no estar ahí sentado virtualmente, así que ya en pleno viaje no pasaba tanto tiempo en Instagram, estaba, por así decirlo, con la mente en otro lado, ¿sabes? Bueno, pero fue una aventura interesante, me pregunto este año si no debería ir. Iba a ir hace 2 años, pero no tuve tiempo porque en ese entonces también estaba creando la isla. Así que tenía miedo de que si me iba todo aquí se vendría abajo. Y aquí fue algo espontáneo. En algún momento de una llamada a mi mamá, me voy de peregrinación. ¿Dónde? En peregrinación. ¿Cuándo sale? En 2 días. Bueno, adiós. Bueno, eso fue lo que se habló. Así que para mí muchas cosas suceden espontáneamente, pero creo que la espontaneidad es mucho mejor que las cosas. Planificado. Sí, la isla de mi negocio en Toruń. Baila allí los comienzos, querida madre. Me decían, yo no decía desde el principio que iba a ser un gran empresario. Yo solo quería tener algún ingreso pasivo, mi propio sueldo, que estuviera ahí todo el tiempo, sin importar lo que hiciera, pero que aquí hubiera algo estable. Recuerdo que en octubre abrí la isla y en noviembre ya decía, cierro esto, ¿no? Invertí ahí realmente mucho dinero y dije, lo cierro porque no tiene sentido. Empecé absolutamente desde cero, nada. 0 clientes, pacientes, una región totalmente diferente. Antes, cuando iba a hacer masajes a la gente, ¿no? Era en mi propio pueblo, ¿no? Con la camilla. Así que eran personas completamente diferentes, no de Toruń. ¿Para qué quiero mi café? Primero, verdaderamente creo que es mi gran pasión en la vida. En segundo lugar, no me gusta estar atascado en el tráfico. Es una de esas cosas que me ha molestado toda la vida, eso creo. Así que sin duda el tráfico es la primera razón para tener una moto. Y eso varía, porque a veces voy al trabajo en moto y otras veces simplemente me gusta salir a dar una vuelta. Cuando estoy en Varsovia, no sé, a veces pasa que hay 200 motos o 50 motos, pero es genial, sabemos cómo encontrarnos, sabemos cómo pasear por Varsovia juntos. No hay muchos choques, a veces tenemos ambulancias que también van con nosotros. Es un buen acompañamiento, ¿no? A menudo tenemos salidas planificadas, así que también es genial que las motos unan a las personas. Y a veces me he puesto a pensar en eso. Hay personas que fuman cigarrillos y hay personas que andan en moto. Enciendo un cigarrillo y conozco a otra persona. Voy en moto, me detengo y también conozco a muchísima gente. Y eso también es genial, que uno puede verlo de esa manera.